Hola, hola. Buenas tardes. Estamos por iniciar hoy la charla que he esperado tanto con Ivonne Quiroga. Es un tema que hemos estado tratando, he estado tratando toda la semana y la verdad, ¿quién mejor que ella para hablar de esto? Entonces ya nada más espero a que Ivonne me mande la solicitud. Hola, hola. Hola, la reina. Hola, Moray Mali. Hola, hola a todos los que se están uniendo. Muchísimas gracias. Perfecto. Ya está con nosotros Ivonne. Rosa. Gracias, Moray Mali. Padrísimo que vengas desde TikTok. Pues aquí estamos. El tema, hoy vamos a aclarar dudas. Voy a estar aquí leyendo sus preguntas y listo. Hola Mariana, Hola, hola. Hola, Ivonne. ¿cómo A ver, estás? muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, ¿me ves bien? ¿Me oyes bien? Perfecto. Nada más que no te alcanzo a ver. No sé si nos puedan confirmar que nos ven a las dos. Hola, Lilo, también desde TikTok. Muchísimas gracias. Tú dime, Ivonne, ¿tú me ves perfecto? Oh, oh, oh. Ivonne, ¿sigues ahí? Gracias, Lilo. Listo, ya estamos las dos. Ah, A ok. ver, confírmenos, confírmenos. A ver, Lilo, tú que andas muy, muy atenta aquí. ¿Listo? Ya nos vemos. Yo ya te veo perfectivo. ¡Ay, qué gusto! ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo Muy vas? bien, Ivonne. Ay, yo te agradezco muchísimo, muchísimo que estés aquí con nosotros. Listo, ya nos Claro, confirmaron que nos vemos las dos. Bueno, pues también vamos te a iniciar. agradezco la invitación y por compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos verán acá o cuando quede grabado, pues que esto también sea un espacio enriquecedor para todas. Padrísimo. Bueno, chicas, pues bueno, la sorpresa que está Ivonne. Les quiero platicar quién es Ivonne y por qué estoy tan emocionada de que nos esté acompañando. Ivonne, ella es asesora de familias en crianza consciente y educación alternativa y fundadora de Homeschooling Antioquía. Ivonne, bueno, es mamá, es asesora de familia, ella, bueno, educa en casa y es pionera de este lado del charco, digámoslo así, en crianza consciente. Es de las primeritas que se capacitó en todo esto y nos lo trajo acá porque, bueno, eran muy pocos y digamos, ¿no? Todo estaba ya en España y tú fuiste de las primeritas que dijo, yo me lanzo a estudiar, a capacitarme y nos lo trajiste para acá, a Latinoamérica, yo. Sí, así es, Mariana. Tengo pues formación en crianza consciente con la doctora Shefali Zavari de Estados Unidos, que ella es una gran referente a nivel mundial en lo que tiene que ver con crianza consciente. Y también me formé con Ivonne Laborda de España en crianza consciente de educación emocional. Con ambas referentes a nivel mundial llevo pues con ellas muchos años formándome, nutriéndome y también tengo estudios pues en salud mental infantil, en teoría del apego y práctica clínica, en educación biocéntrica, bueno, en varios temas en educación providencial y otros diplomados que he hecho a lo largo de este recorrido. Ay, no, pues es un gusto aquí, Ivonne. Bueno, vámonos al tema. El tema que vamos a tratar hoy es heridas de la infancia y cómo sanarlas. Porque este tema, bueno, en realidad yo lo que estoy viendo es que
cada vez hay más conciencia de llevar una maternidad diferente, una maternidad consciente, respetuosa con nuestros hijos. Pero muchas veces tenemos toda la intención, todas las ganas, pero llega un momento en que decimos, ¿por qué no podemos? ¿Por qué seguimos gritando? ¿Por qué seguimos exigiendo? ¿Por qué seguimos siendo autoritarios? Entonces nos damos cuenta que hay algo más que tratar y es cuando descubrimos este tema de heridas de la infancia. Entonces, todo tuyo este espacio, Ivonne. Platícanos un poquito qué es esto de las heridas de la infancia. Bueno, las heridas de infancia es importante que las definamos primero, que nos alineemos en ese entendimiento de eso qué es, porque como bien tú lo dices, es algo que venimos oyendo y eso te traemos heridas de nuestra infancia, cosas que sucedieron, pero se queda un poco como ahí sin saber qué hago con todo eso. Entonces, lo primero es saber que las heridas de infancia son esos sucesos que nos ocurrieron en infancia, que nos dejaron una marca latente y que hoy en nuestros días, en la adultez, aún están allí. Por eso a mí me gusta siempre referirme a ellas como esos dolores, esas carencias, esos vacíos que son latentes, porque están allí con nosotros, a pesar de que hayan sucedido en nuestra infancia, en nuestra niñez o nuestra juventud, los traemos en nuestra mochila si no los hemos resuelto, ¿sí? Son cosas que traemos de infancia y cuando hacemos estudios profundos de trauma complejo o de estilos de apego, entonces ahí entramos a entender qué es el trauma y muchas heridas que nosotros tenemos de la infancia son si bien traumas o trauma complejo y a veces le tenemos como un miedo a esa palabra, como incomodidad, como trauma, pues otros serán los que están traumados. Sí, A mí uno, me fue muy bien en la infancia, eso serían otros, claro. ¿cierto? Entonces, Sí, lo vemos con una connotación negativa totalmente, ¿no? Es igual cuando te exacto. dicen, sí necesitas terapia o tienes un trauma, no, 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 no. O sea, nos cuesta aceptarlo, es correcto. Y cuando empezamos a entender qué es el trauma, qué es el trauma complejo, nos damos cuenta que son esos sucesos que nos impactaron en la psique y en esa memoria emocional que todos tenemos, porque son esas cosas que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una herida porque somos niños y vamos corriendo y nos caemos, nos raspamos una rodilla, mamá o papá o quien esté con nosotros está ahí y esa herida es visible. Esa herida hay alguien que la atiende, que me pone un poco de agua, que limpia la herida, que nombra, te caíste, te raspaste, vamos a poner una crema. Son heridas visibles, ¿cierto? En lo físico, pero en cambio, en la parte emocional, en la parte afectiva, son heridas que muchas veces no son visibles, como si es cuando nos raspamos, nos pegamos de niños, sino que estas heridas de infancia que nos marcan para toda la vida y nos dejan a veces cicatrices, así como tenemos una cicatriz de una caída en la bicicleta, también en nuestra memoria emocional tenemos esas heridas que aún están abiertas, esas cosas que nos pasaron que nadie vio, muy seguramente, esa soledad con que yo estuve, ese sentimiento de miedo, de temor porque me iban a regañar, a castigar, todas esas cosas que nos sucedieron el adulto, mamá o papá no las vio porque probablemente las tenían normalizado, eso era normal tratar a los niños así. Nadie nombró, ¿sí? Es que lo que pasa es esto, yo no estoy disponible, no tengo presencia, no tengo la madurez emocional para tu demanda, lo que me estás pidiendo, eso nadie lo nombró, sino simplemente el ojo estaba puesto en el comportamiento del adulto. Entonces tú eres el que se porta mal, te voy a castigar, no haces caso, no eres obediente, no comiste, te tengo que decir tantas veces las cosas, no sirves para nada, bueno, un montón de cosas que van quedando en nuestra memoria emocional, afectiva, y nos marcan para toda la vida. Entonces son esas heridas que tenemos abiertas
porque no las hemos resuelto, por eso están latentes desde la infancia, niñez o juventud, y cuando estamos en adultez, ellas siguen ahí tratando de mostrarnos esto es lo que tenemos que resolver. Entonces, cuando hablamos de infancia, cuando hablamos de crianza, lo que tenemos que revisar es de dónde surgen esas heridas emocionales, esas heridas de infancia, y muchas veces son de esas necesidades emocionales, afectivas, de seguridad, que no fueron cubiertas, que no fueron satisfechas, ¿cierto? Porque tenemos unas necesidades básicas de alimento, de tener un techo, de tener unas cosas básicas, ¿cierto? Pero hay otras necesidades, que son esas necesidades emocionales, afectivas, las cuales muchas veces no recibimos lo que necesitamos. Entonces, hay una distancia y un vacío muy grande entre esto que nosotros legítimamente necesitábamos cuando fuimos niños y lo que recibimos de nuestros padres. Y esa distancia, ese vacío, ahí es donde están nuestros miedos, nuestras carencias, nuestras inseguridades, nuestros traumas, nuestros trastornos, nuestras fobias, nuestra falta de autoestima, la duda. Ahí es donde está esas cosas que traemos, que nos impactaron en infancia, niñez o juventud, y que traemos a la adultez, que tenemos que sanar, que resolver. Entonces, a grandes rasgos, las heridas de infancia son esas vivencias difíciles que tuvimos que vivir muchas veces en soledad, de desamparo, de falta de mirada, de maltrato, de abuso, de soledad, de abandono, de rechazo, de cómo me generaba temor papá o mamá, porque si no hacía lo que decían, me pegaban, bueno, tantas vivencias que tienen que vivir los niños y ahí quedan esas heridas. Claro. Por ejemplo, bueno, en cuestión de las heridas, lo que decías, yo veo y muchos me mencionan, ¿no? O sea, ¿y cómo sé? Yo solo sé que reacciono así y me dicen que algo me pasó en la infancia y no sé qué me pasó. Porque muchas veces, como tú dices, los adultos normalizan, nosotros lo vemos normal también. Entonces, ¿cómo es, cómo llegas a esa conciencia de qué fue lo que te pasó? O sea, para empezar a sanar, porque yo creo que es como traer, ¿no? Y ser conscientes de qué fue lo que pasó y dejar de normalizar y justificar. ¿Cómo Sí, es eso? digamos que hay que tener como un punto de partida y es que las heridas, y yo sigo sintiéndome así, teniendo esas reacciones emocionales automáticas, sigo gritando a mis hijos, pegando, sigo desbordándome, me siguen pasando tantas cosas. Entonces no es un asunto del tiempo, no es una cosa que se cree que cuando ya esté adulta, esas cosas que me pasaron de niña, eso ya pasó. Es una cosa que necesitamos tener conciencia. Entonces, el punto de partida para poder sanar esas heridas de infancia es tomar conciencia de qué fue lo que nos pasó cuando éramos niños, cómo fue nuestra infancia. Eso es hacer una indagación de mi biografía humana, hacer una indagación de mi historia personal muy centrados en qué me pasó, en cuáles fueron las vivencias reales desde mi memoria emocional, no tanto desde lo que fue nombrado por mamá, por la abuela, por lo que decían de mí, que yo era terrible, que no me quedaba quieta, que no hacía caso. Eso fue a los ojos de Claro. los adultos y con el juicio de los adultos, mirando el comportamiento del niño
como es que ella es la que está mal, es esa niña que no hace caso, terca, desobediente, sino realmente poder entrar a una indagación de cuáles fueron esas vivencias, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó en mi historia? Esa conciencia de poder entender de dónde venimos, ¿cierto? Entonces, un poco es saber qué me pasó y qué he hecho con eso, ¿sí? Tomar conciencia de cómo fue mi infancia, qué se nombró, qué no se nombró, yo qué era lo que realmente era, genuina, legítimamente, y qué fue lo que recibí, qué me faltó, qué no debía haber recibido, porque muchas veces es eso también. Yo te estoy viendo un poco borrosa, no sé si tú me ves bien, me oyes bien. Yo te veo bien y te veo bien, ¿eh? No sé, igual yo aquí soy algo del internet, pero espero que ahorita me acomode. Tú me vas diciendo. Ok. Mm, entonces es eso, es poder tener esa conciencia de irnos con valentía a revisar nuestra historia personal y nuestra infancia, porque a veces es un tema que nos da miedo enfrentarlo. Como que yo mejor no quiero mirar eso, no me quiero acordar, no me quiero encontrar con esas cosas, porque duele mucho saber que necesitamos mamá y no estuvo. Duele mucho saber que fuimos abusadas. Duele mucho saber que me humillaban, que me pegaban, que me amenazaban, que me castigaban. Eso duele mucho volverlo a traer y actualizar para reconocerlo. Entonces, a veces le hacemos como, lo aplazamos, nos da temor, O pero decimos que ya lo superamos, ¿no? Es mucho de no, yo ya lo superé. Y realmente no. ¿Por qué? Porque cuando todavía lo mencionas y duele, significa que no, que ahí está latente, como tú decías. Cuando algo ya lo puedes platicar más como un aprendizaje, como lo puedes compartir, es cuando realmente ya se ha sanado. Cuando todavía duele y prefieres, pues, no voltear, es lo mismo, ¿no? O sea, es cuando no está sanado completamente. sí, sí, y nos damos cuenta que no está sanado porque es que es un trabajo que tenemos que hacer casi todos los adultos y que muchas veces somos conscientes o cuando tenemos pareja o cuando tenemos hijos. Cuando nos convertimos en madres, se nos actualizan todas esas cosas que nos recuerdan nuestra memoria emocional cuando nuestro hijo está haciendo algo que a mí me estresa, me saca de control, me incomoda, no lo aguanto. Entonces saltan esas reacciones emocionales automáticas y ahí es donde exploto, grito, amenazo, castigo. Entonces, claramente no lo hemos sanado porque tenemos que trabajar en reconocer qué nos pasó, qué fue lo que necesitábamos y qué fue lo que recibimos. Y cuando nos vamos a hacer esa indagación de qué necesitábamos, somos conscientes que hay muchas cosas que no sabíamos que necesitábamos, sino cuando las nombramos. Entonces, cuando nosotros en sesión, por ejemplo, con alguna consultante, revisamos cómo fue la infancia, qué pasó, empezamos a armar como ese mapa, ese escenario de infancia y nos damos cuenta que hubo mucha soledad, que mamá podía estar en casa, pero yo me sentía sola, yo necesitaba presencia. Cuando yo iba donde mamá, ella estaba siempre ocupada, y me tocaba jugar sola. Bueno, tantas cosas que luego es que reconocemos, claro, de ahí es donde viene esa inseguridad mía en el apego, en la formación de los vínculos afectivos, de ahí es donde viene. Entonces es ir a nuestra infancia y reconocer qué nos pasó para que después podamos nombrar la verdad, ¿cierto? Y es claramente ponerle nombre, es decir, eh, mi mamá abusó emocionalmente de mí, me exigía, me comparaba, eh, casi que yo terminaba haciendo muchas cosas que le tocaban a mi madre, yo estaba ahí,
Y eso es abuso emocional para los niños, hacia los niños. Y cuando nos lo nombramos, ¿cierto? Y decimos eso que pasó, eso que tuvimos que vivir en soledad, cuando me caí de la bicicleta y en vez de ayudarme me regañaron porque, claro, ya le dije 20 veces que no se subiera por ahí y terca se subió, mire a ver, así es que se aprende. Y entonces queda uno ahí como con esa necesidad que alguien venga y me consuele, me nombre, estás aprendiendo a montar bicicleta, tienes que desarrollar la habilidad, te vas a caer algunas otras veces, pero aquí estoy para ti, ¿cierto? Sino que fue como que el niño o la niña estuviese equivocado sintiendo lo que sentía. Y aparte el Y dolor físico, ¿no? O sea, sí es impresionante. Bueno, y entonces eso nos hace dudar, dudar de lo que sentíamos de niños, como si mamá me dice, me regaña, entonces sí, estuvo mal. Yo fui la niña mala por no haber hecho caso de no montar bicicleta a la orilla de tal cosa y no en lo plano. Pero una niña, un niño que está aprendiendo a montar, explora, quiere subir, bajar. Entonces son ese tipo de cosas y muchas otras más complejas, ¿sí? De violencia, de intimidación, de castigos, bueno, de cosas que realmente nos marcaron y que muchas veces no recordamos. ¿Por qué no recordamos? Porque nuestra psique y nosotros mismos tenemos un mecanismo de defensa que es protegernos. O sea, olvidamos eso como para protegernos porque así es que yo pude sobrevivir y volver a conectar con eso duele muchísimo. claro. Claro, sí es, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Las manías, tal vez fuiste como, bueno, por ejemplo, yo cuando empecé a descubrir todo esto me di cuenta que soy como muy dura al juzgarme o muy exigente conmigo y yo también lo reflejaba con mis hijos, o sea, y yo decía, pero ¿por qué? Entonces empiezo a ver pues sí, o sea, realmente estuve rodeada de adultos que esperaban mucho de mí, entonces estoy acostumbrada a eso y al final si yo me equivocaba, ya no era que me regañaran, porque pues yo ya era adulta, pero era yo, o sea, así como no lo hiciste y entonces dije, no, porque si no estos niños me los voy a traumar, o sea, no puedo ser así, los tengo que aceptar sus cosas y no ser dura con ellos. Una pregunta, Ivonne, por ejemplo, lo que vemos, ¿no? La parte de mamá, de papá, eh, ¿cómo logramos al momento de traer la herida otra vez al presente y darnos cuenta que no nos dieron lo que nosotros necesitamos en ese momento, no mantenernos como víctimas y entender, o sea, entender la otra parte también, porque es muy fácil decir, sí, tú, y vivir con eso toda la vida. Y tampoco se trata de eso, ¿verdad, Ivonne? Sí, no se trata de quedarnos enganchadas, ancladas con esa rabia, con mamá, con papá, porque me hizo, porque no estuvo, porque se fue y nos dejó con mamá pequeñitos, lo odio, irresponsable, machista, o lo que haya sido, sino es poder reconocer esa verdad como fue. Esa fue mi verdad y a veces nos apena, nos duele. ¿Cómo pudo este hombre o sea, tener estos hijos e irse? ¿O cómo pudo mi mamá, viendo lo que necesitábamos de niñas, qué sé yo, irse con otro hombre, dejarnos con papá o simplemente estaba tan ocupada en sus cosas que no estuvo? Las cosas que hubiésemos vivido es poder darle nombre a eso que nos pasó, darle voz a esa niña y poderla permitir que ella conecte con esa memoria emocional. Hay que hacer un trabajo de conectar con esas vivencias, qué fue lo que pasó, irnos mucho más, bien atrás en infancia a conectar con esas vivencias y permitirnos a nosotras llorar lo que tengamos que llorar, sentir rabia, sentir frustración, sentir ese dolor que llevamos guardando tantos años y no hemos resuelto. Es como, ¡pum! Como cuando vos destapas un corcho y como que puede salir todo esto, ¿cierto? Puedo llorar lo que no lloré, y puedo nombrar eso que me pasó y decir, estuve sola. Cuando me tocaba meterme al closet, y esconderme porque llegaba papá,
borracho, o porque mamá tal cosa, o porque... Entonces, ¿qué hacía la niña? Se metía debajo de la cama o en el closet con su muñequita, como recordar eso y poderlo llorar, poderlo sacar, pero no quedarnos ahí. En el me pasó esto, mamá no hizo, papá no hizo, la abuela lo permitió, el abuelo me tocaba y me incomodaba como me tocaba, o tantas cosas que pasaron y yo oigo en consulta unos casos difíciles que digo, por Dios, ¿cómo no, los niños, las niñas, los niños no fuimos vistos? No hubo un otro, un testigo que estuviese ahí atendiendo, cuidando, viendo. Entonces, una vez nosotros hacemos esa catarsis y sacamos y lo nombramos, tenemos que entender también el otro lado, ¿cierto? Y es de dónde venimos, qué pasó con mamá y papá para haber hecho eso, sin juzgarlos, ¿cierto? Sino entendiendo la historia personal de mamá y papá, siendo compasivos, ¿sí? Y saber que, sí, que mamá y papá nos dieron lo que pudieron dar en ese momento, lo que su nivel de desarrollo, de educación, su nivel de crecimiento personal, de madurez, les daba. Pero ¿cómo así? Me dicen a mí en consulta, pero es que ¿cómo se pudo haber ido? Y nos dejó, pero es que eso a quién le cabe en la cabeza. ¿Y tú cómo me vas a decir que eso fue lo mejor que pudo haber hecho? Y yo les digo, es lo que él podía hacer. Eso fue lo que le dio su mente, su estado de evolución. Eso fue lo que, o sea, te dio la vida y eso fue lo que te pudo dar. Entonces es poder como entender de dónde viene ese papá, cuál es la historia personal de papá y mamá. Porque si a nosotros nos pasaron una serie de vivencias hostiles, amenazantes, de abuso o tantas cosas, eso nos pasó a nosotras. ¿Cómo será lo que le pasó a mamá y papá, al abuelo y la abuela y de ahí para atrás? Si usualmente seguimos repitiendo de generación en generación lo mismo, y tú lo mencionabas hace un rato y nos pasa a todos. Venimos de los padres muy exigentes, muy perfeccionistas, todo tiene que ser así, entonces nosotras queremos todo organizado, tenemos niños pequeños y la casa organizada y las galletas tiradas, los juguetes. No, esto No no. Y podemos, sí. nos vemos repitiendo las palabras de mamá o papá. Y hay veces, y yo me he sentido así, mis consultantes me dicen, yo estoy diciendo lo que me decía mi mamá casi que con las mismas frases y cuando me veo digo, uy, ¿qué pasó? Y lo hacemos porque eso viene de esa historia personal que no hemos resuelto. Lo traemos de generación en generación hasta tanto no cortemos la cadena. Y Exacto. cuando cortamos la cadena es porque asumimos ese reto desde la conciencia y de decir, yo quiero sanar, yo quiero cambiar la historia, no seguir repitiendo esto. Entonces es poder mirar esos dos lados, es esa niña herida que está ahí, poderla acompañar, poder que ella sienta, validar lo que sintió, decirle tú no estabas equivocada, cuando te caíste de la bicicleta, cuando querías ir a ese cumpleaños y no te dejaron porque te castigaron y era tu mejor amiga y tú no lo olvidas y te dolió en el alma, que tu mamá en tal otra situación, ¿sí? Poder nombrar y validar eso que sentíamos, sintamos nosotras que eso era válido, era genuino, que no estuvo mal, que la culpa no fue de nosotros. La culpa tampoco fue de los padres intencionalmente, simplemente eso fue lo que ellos nos pudieron dar. Entonces, es una invitación a revisar nuestra historia personal, la nuestra, y también de dónde venimos en nuestros antepasados, en nuestros padres y abuelos. Y allí, con seguridad, ahí armamos ese escenario, ese rompecabezas, y vamos viendo, claro, yo soy muy perfeccionista por esto y esto, el abuelo era así, o yo soy muy... tengo miedo al abandono, a la soledad, porque claro, como papá se fue
mm, la mamá de mi mamá, mi abuela murió muy jovencita, entonces mi mamá tiene el temor Sí. al abandono. O sea, empezamos a mirar de dónde venimos y ahí están las respuestas a eso que nosotros traemos. Exacto. Y como tú dices, es abrirnos, ¿no? A mí también me preguntan, ¿cómo voy a perdonar? Y digo, mira, no es justificar, no es decirle pobrecito, o sea, es entender, o sea, perdonarte a ti, decirte, tú no tenías la culpa, tú no Ujú, hiciste nada malo, eras una niña y cuando eres niña necesitas que alguien te proteja. En ese momento no hubo nadie y ok, ujú, ¿no? Y también perdonar, o sea, entender, es como hacer eso de por qué lo hacen. Y realmente sí, o sea, cuando haces conciencia y empiezas a ver de dónde viene todo esto y lo que mencionabas, me hace mucho sentido personalmente porque, digo, yo venía o sea, bueno, mi papá muy exigente, yo le tenía mucho miedo, él esperaba mucho y cuando yo empecé a ver su historia, yo siempre lo veía así, mi papá así, y como que no haces conciencia de la historia o no buscas. Y yo digo, wow, o sea, sí, claro que sí, o sea, mi papá creció nada más con mi abuela, mi abuelo en Estados Unidos, en el norte, entonces ella se hizo cargo de 9, o sea, claro, y mi papá conoció a su papá hasta los 7 años, entonces empiezas a ver y dices, claro, o sea, también él se tenía que exigir y lo esperaban. Y luego cuando empiezas a hablar con tus papás, que luego creo que como tú decías, es muy interesante hacer esa historia de vida, porque a veces solo vemos al abuelo, pero no sabemos nada de su vida. Y, o sea, son cadenas que traemos. Entonces yo ujú. empecé a entender y fue cuando dije, claro, empecé como tú dices, a comprender a mi papá y decir, ok, o sea, entiendo, como tú dices, es lo mejor que me pudiste dar porque claro que te daba miedo sufrir lo que tal vez tú sufriste y esperabas más de mí y por eso tu exigencia. Entonces dices, ok, ya, lo sano. Y es cuando realmente sanas. Sí, y mira que hay una cosa que tú has nombrado que es importante también como que la traigamos sobre la mesa y es ese proceso que nosotras tenemos que hacer nosotras de reconocer nuestra infancia, de darle voz a esa niña herida, de que tenga claro que no fue su culpa, que no estaba equivocada, pero por el otro lado, en esas vivencias tan difíciles que a veces algunos niños tuvieron que vivir, de situaciones bien complejas que uno cuando las escucha como que dice, por Dios, pero ¿cómo pudo haber pasado esto? Entonces me dicen a mí en consulta, pero tengo que perdonar. O sea, yo tengo que perdonar a mi papá cuando cosas, te digo, Mariana, cosas como un abuso sexual Así es. provocado por el papá o por el padrastro, y eso queda, y me dicen, no puedo, no puedo perdonar, tengo ese odio, tengo esa rabia. Entonces, una cosa es como poder procesar eso que pasó, entender y cuando entramos a las historias de infancia, puede suceder y con un alto grado, con un porcentaje alto, que quienes son abusadores sexuales o, digamos, o emocionales, sufrieron ese mismo abuso o en algún grado en su infancia y en su niñez. Entonces, cuando indagamos y vemos que ahí no se cortó la cadena, sino que siguió, Ujú. entonces es poder, es esta niña o este niño herido, y desde la adulta que ya somos, entender que de dónde venía esa persona y por qué hizo lo que hizo, por su nivel de evolución no era todavía como el que nosotros necesitábamos. Entonces hay cosas que cuestan mucho, dolores en el alma, que cuestan perdonar, pero sí podemos reconocer y entender de dónde viene. O sea, una cosa es decir, mi abuelo, mi papá, viví esto, mi mamá se enteró y no me creyó, o cuando yo me iba a graduar de tal cosa, todas mis amigas iban a ir y no me dejaron, y para mí fue terrible, y ese día me castigaron y me dejaron con el vestido comprado, bueno, cosas que uno dice, ay, es ese dolor ahí. Entonces, una cosa es poderlo entender, nombrar, reconocer, y otra cosa es poderlo perdonar, que es un trabajo.
que requiere mucho más tiempo de trabajo y que muchas veces podemos liberarnos de esa carga, de esas heridas y a veces no alcanzar, digamos, a poder perdonar, pero ya solté porque entiendo de dónde viene. Entonces, ahí es un trabajo también importante y muy profundo que tenemos que hacer cuando estamos en ese trabajo de sanar nuestras heridas de infancia. Por eso es que sanar nuestras heridas de infancia requiere un compromiso, una decisión de quiero hacerlo, quiero trabajar en mí, cambiar esto que me pasa, esto que me da temor, esta inseguridad, esta falta de autoestima, por qué soy así? Quiero cambiar esto y sé que viene en mi infancia, pero necesitamos ayuda, porque muchas veces podemos leer unos libros que nos ayuda mucho, ir a unos talleres, ir a cursos, buscar algunos espacios que nos ayuden como a conectar con esa infancia y todo ese camino nos ayuda mucho y también podemos ir a terapia o a espacios terapéuticos donde tengamos un otro que vea sin juicios y con objetividad eso que pasó en mi infancia, niñez o juventud, que sea esa persona cercana en la cual yo pueda confiar para contarle tantas cosas que también me ayuda a entrar y a indagar en cosas que yo ni siquiera recordaba y cuando salen a la luz, esto, esto me pasó, cómo lo hago y que haya un otro ahí que nos acompañe a transitar ese camino de sanación y de poder sanar esas heridas y estar cada vez más maduras emocionalmente, más listas para soltar eso y no repetirlo con nuestros hijos. Así es. Ahorita lo que mencionabas, y sí, me gustaría que nos aclararas. ¿Cuál es la diferencia cuando vas como a terapia, lo que es terapia psicológica, o por ejemplo cuando tienes una asesoría ya, digámoslo así, cuando tú dices, me pasó esto y es una asesoría, ay, no sé cómo decirlo, porque sé que son cosas diferentes. O sea, cuando vas a una terapia, lo que yo veo es que muchas veces vas a una terapia y empiezas a verlo, a tratar de sanar en el pasado. Y lo que yo veo, o lo que hemos estado platicando ahorita, es traerlo, o sea, como este proceso, ¿no? De asesorar o de coachear o de ayudar a la persona, como tú dices, a sacar el corcho, ¿no? No buscarle al pasado, sino traerlo y sanarlo ahorita y ser conscientes. ¿Cuál podría ser como la diferencia y la forma de trabajo que haces, por ejemplo, tú en tus sesiones? Bueno, digamos que una consulta, una asesoría para un tema puntual de crianza, de educación, siempre miramos, bueno, eso, ¿qué está pasando en ti? A veces solemos, o los adultos solemos mirar el niño. Es que el niño se porta así, no me hace caso, le digo 20 veces las cosas, me contesta mal, es grosero. Entonces, bueno, ¿eso de dónde viene? Entonces, un poco es mirar cómo se ha construido ese vínculo afectivo con el niño, por qué el niño se está comportando así, pero siempre tenemos que entrar a mirar qué pasa en ti, qué pasa en mí. Y ahí hay una decisión y es reconocer o por lo menos entender que hay muchas cosas que yo como mamá tengo que resolver y ahí es cuando uno entiende que necesita una ayuda mucho más allá de una sesión donde inicialmente vienen los consultantes a un tema como de crianza, de, es que quiero que me haga caso, es que quiero resolver esto, poner límites en la televisión, tantas cosas que no se manejan. Entonces, a veces vienen, entra por un tema y cuando entramos en lo profundo y revisamos la historia, encontramos que hay muchas cosas aquí de nosotras, de nuestra herida primaria, de nuestras heridas de infancia que no hemos sanado y salen como emociones y Ajá. como reacciones automáticas. Entonces ahí necesitamos trabajar con una decisión y es tener la conciencia de decir, yo necesito un trabajo personal, yo necesito un trabajo como que me ayude a cambiar y a sanar esto. Entonces ahí se va uno vía, las personas pueden escoger psicoterapia, un tipo de terapia específico donde se trabajen las heridas, la infancia. Hay personas que pueden hacer biodanza, por ejemplo, y conectar y trabajar mucho desde el movimiento, desde la música, con toda esa reparentalización que se hace, por ejemplo, en la biodanza de volver como a esas memorias
de infancia y poder sanar o darnos eso que no tuvimos. Entonces hay muchos caminos, hay personas que a través del arte, digamos, hacen su catarsis, encuentran un camino complementándolo con otras herramientas y cada persona va encontrando un camino en el que siente que está sanando, pero sí es importante tener un otro, un acompañante, alguien que lo guía a uno en ese proceso. Hay personas que encuentran también mucha sanación en un camino espiritual, donde tienen un otro, alguien que los lleva de la mano, los va guiando. Entonces, dependiendo de cada persona, como lo que va encontrando, pero sin duda alguna, cuando decidimos sanar las heridas de infancia, sí necesitamos hacer un proceso terapéutico, un proceso profundo de revisar nuestra historia, de qué pasó, de reconocer de dónde venimos, de darle voz, de nombrar y validar eso que nos pasó, de saber que no fue culpa nuestra. Y eso se hace en varias sesiones. Claro. Entonces, eso, pues digamos que es dependiendo de cada consultante hasta dónde quiera llegar y su nivel de conciencia de qué quiere trabajar, si siente que quiere llegar a lo profundo o no, yo solamente vengo para esto y esto, quiero resolver esto, pero cuesta mucho trabajo mirarse para adentro y decir, aquí estoy, y me quiero abrir y quiero sanar todo esto porque, claro, cuando empezamos a indagar, como tú lo decías, mirando qué pasó, pero para sanarlo hoy, para cambiar mi historia hoy, entonces ahí es donde a veces no hay como tanta valentía y salimos corriendo y decimos, no, 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 después o no estamos todavía listas. Yo siento que este es un camino muy de que es cuando estemos listas. Hay mamás, hay personas que están en sus búsquedas, leen, están en el tema de la crianza respetuosa, tal cosa, pero llegan hasta un punto donde aún no están listas para hacer un trabajo personal, un trabajo de revisar esas heridas y cada cual va como en su ritmo y eso es algo que se da muy desde el sentir. Claro. Sí, lo que dice, cada quien va a tener su momento, pero yo creo que sí es muy importante saber, o sea, que cuando tomas, como tú dices, tomas la decisión de ir adentro, es cuando realmente vas a sanar y lo vas a dejar de hacer. Y también acabas de decir algo muy importante, que sí, o sea, que sí me pasó con una amiga, o sea, el niño en terapia, ¿no? Todo el tiempo. Y entonces hasta que le dije, ay, ya, o sea, te lo voy a decir, le dije, ah, que necesita terapia eres tú. O sea, le digo, es que el niño lo pueden tratar todo lo que quieran, pero tú traes muchas cosas y llega a casa y es como si, o sea, lo bañaras y llega a casa y se enloda. O sea, de nada sirve. Necesitamos tener la casa limpia para que el niño pueda sanar también, ¿no? Por mucho, porque dices que no, y no, y ya va a terapia, y lleva un año y no cambia. Entonces yo decía, sí, y cuando le dice eso, bueno, realmente me tiró de lo que dije, bueno, ya. Y cuando empiezas a ver un trabajo conjunto, tanto de los papás o de la mamá, no sé, y del niño, es cuando se ve, cuando realmente se sana y empieza a cambiar el ambiente en casa y se empieza a dar todo esto. Claro, es que en la medida en que nosotras trabajemos en nosotras y vamos cambiando y sanando esas cosas, se ve en el comportamiento de nuestros hijos, en la relación, en el vínculo, en la confianza, en los espacios que compartimos, porque ya mamá está más calmada, está más, entiende lo que pasa, entiende por qué gritaba, amenazaba, castigaba y que eso fue justamente lo que recibió y le dolió tanto. No queremos generar esa herida en nuestros hijos. Entonces, yo siempre le digo a los padres, la crianza tiene que ver mucho más con los padres que con los hijos. Pero ¿cómo Totalmente. así? Si la crianza es para ponerles límites, para enseñarles, para decirles esto sí, esto no, es que el niño se porta mal, no hace caso, deja tirado, le digo, no come, y son 3 horas ahí para que coma en la mesa, yo tengo otras cosas que hacer, y cuando llora me desespero, me voy y me encierro al baño, porque sí, a veces pasa, Claro, sí, sí. al baño un rato y calma. Entonces son esas cosas que no podemos como sostener, pero precisamente son esas cosas las que tenemos que trabajar. Entonces el trabajo está mucho más en nosotras como mamás, como adultas, que en los niños. Y tengo testimonios, tengo situaciones
mamá empieza a cambiar, empieza a trabajar en ella, empieza a soltar tantas cosas y el niño automáticamente empieza a cambiar, está más tranquilo, ya no llora tanto, ya no es tan pues que se opone a todo, porque me dice, es que es muy rebelde, no le digo y no hace, no hace, es que es él, el que se opone, el que es terco. Y cuando mamá empieza a cambiar, el niño empieza a ceder, a hacer las cosas con mayor cooperación, conecta más con las necesidades de mamá, porque mamá está conectando más con esas necesidades de él se siente más escuchado, más visto, más sentido, más tenido en cuenta, se siente valorado, siente que es valioso para mamá, pero cuando mamá está regañe y regañe y regañe, y es que no hiciste, y es que la tarea, y es que pero otra vez la misma cosa, entonces el niño se siente que el niño es un error, se siente que él es el que está mal, pero cuando mamá está cambiando, el niño lo percibe, lo siente y empieza a responder también, a estar más relajado, a entender, a sentirse más comprendido, más escuchado, si esos son los cambios que está haciendo mamá. Entonces es algo que es mucho más de nosotros como padres que de los niños. Así es, totalmente. Ay, pues muchísimas gracias. Ivonne. Yo creo que es un tema muy largo. Tú me comentaste cuando te extendí la invitación de que tú lo ibas a estar también abarcando contigo. O sea, bueno, lo menciono porque, bueno, pueden seguir a Ivonne Quiroga. Ella lo va a estar abarcando. Si nos platicas un poquito de cómo lo vas a estar manejando, pues para que, bueno, si tienen dudas o algo igual, también lo puedan seguir desahogando contigo. Sí, bueno, digamos que yo acompaño familias de habla hispana en temas de crianza y educación no convencional, no tradicional, una crianza más desde el apego seguro, desde los vínculos afectivos, respetuosa, consciente, y una educación también en el hogar, una educación en casa, sin escuela, como en esos temas acompaño yo crianza y educación, y entonces a la semana tratamos un tema, entonces digamos que una semana hablamos de temas de crianza, de temas de nosotras, de este tema, por ejemplo, en esta semana es cómo sanar nuestras heridas de infancia, pero también hablo de temas de educación, de homeschooling, de unschooling, bueno, todas estas cosas, entonces lo voy trabajando en mis redes sociales, yo estoy en Facebook y en Instagram como Ivonne Quiroga Crianza y Educación, también me pueden encontrar en mi página web, ivonquiroga.com, y en mi canal de YouTube, Ivonne Quiroga Crianza y Educación. Entonces ahí quedan los videos, las conversaciones, las charlas y todos los temas, digamos, que los voy trabajando. Entonces los viernes a las 5 de la tarde yo hago un directo con diferentes temas que me van pidiendo, que de pronto han salido en consulta, que yo digo, este tema es importante hablarlo en esta semana, me han pedido algún tema, algo ha surgido, entonces voy trabajando diferentes temas los viernes a las 5 de la tarde en un directo y las preguntas que las vamos resolviendo ahí mismo y bueno, así lo trabajo y ya pues en sesiones individuales ya de asesoría, de consulta, pues ya son temas ya más específicos de mamás y de familias que buscan ese acompañamiento tanto en temas de crianza como de educación, cómo hacer, cómo empezar, cómo cambiar y ya tenemos pues esos espacios ya individuales, más íntimos, más cercanos, pues y más específicos como del tema de consulta de cada cual. Ya, como tú dices, personal de cada quien. Sí. Padrísimo, perfecto. Me pregunta Lilo de las Rosas si das terapia privada. Sí, yo atiendo de manera pues presencial y virtual ahora por la pandemia, pues ha estado mucho más virtual, entonces hago un trabajo también virtual, me pueden contactar también en mis redes o por WhatsApp y concretamos una cita y trabajamos también de manera privada pues, y virtual por ahora por la pandemia. Y además, o sea, si estamos acá en México y vamos a atender allá en Colombia. Claro, sí, a mí me consultan personas de diferentes países también y es bonito también poder llegar a más sitios y como que sentir esa confianza de poder hablar con tranquilidad de esos temas y poder acompañar
mamás en este camino que yo también he recorrido y que estoy recorriendo. Entonces, bueno, desde ahí acompañan familias de diferentes partes del mundo. Perfecto, padrísimo. Bueno, pues queda la invitación al en vivo que va a tener Ivonne el viernes. Recordemos, nosotros estamos en México, es una hora de diferencia. Si ella nos dijo a las 5, en México sería a las 4 de la tarde. Entonces también ahí se pueden unir a su en vivo, que yo creo que, bueno, también se van a resolver muchísimas cosas. Te agradezco muchísimo, Ivonne, el estar aquí, el haber aceptado la invitación y el compartir aquí con la comunidad. Bueno, Mariana, a ti también por la invitación, por conocerte, por llegar a estas familias que también te siguen, que se nutren también de todo lo que tú compartes y que este también sea un espacio enriquecedor, edificante para todas estas personas que nos acompañan. Mil gracias a ti también por la invitación y un beso grandote para las Igual. personas de México. Ay, igual un abrazo y bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron aquí. Esperemos les haya sido de pues mucho, mucho valor toda esta información. Y muchas gracias, Talia, y a todos los que están aquí. Nos vemos, Ivonne, y espero pronto volverte a tener por acá. Qué rico, claro que sí, aquí estaré disponible. Un abrazo a todos. Igualmente, bye bye. Chao.